Cultura. Colombia y el mundo entero sufrimos el fallecimiento del pintor, escultor y dibujante famoso por sus figuras rotundas y voluminosas. Fernando Botero, el artista colombiano más universal, alguna vez dijo que el arte debía producir placer, cierta tendencia a un sentimiento positivo. AFP nos habla al respecto. La universalidad de un artista es poder hablarle a públicos tan opuestos como por ejemplo el público latino, el público de Corea, de Singapur, etc. Conocido como el pintor y escultor colombiano de las figuras voluptuosas, Fernando Botero defendió a lo largo de su excepcional carrera el arte de la generosidad con sus obras, al tiempo que revolucionó el acceso a la cultura. Nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, Botero se inició en el arte tempranamente y en contra de la opinión de su familia. A los 15 años vendía dibujos sobre temas de tauromaquia a las puertas de la Plaza de Toros La Macarena. Su primera exposición en Bogotá fue en la década de 1950, tras lo cual partió a Europa pasando por España, Francia e Italia, donde descubrió el arte clásico. En su obra también influyó el arte mural de México, donde se instaló posteriormente. Pero fue en los años 70 cuando su carrera despegó, tras conocer al director del Museo Alemán de Nueva York, Dietrich Maloff, con quien organizó exitosas exposiciones. Enamorado del Renacimiento italiano, se proclamaba ante todo defensor del volumen en el arte moderno. Su escultura, también marcada por el gigantismo, ocupó un espacio muy importante en su carrera, y muchas engalanan parques y plazas, ya que el artista reivindicó las exposiciones al aire libre como un acercamiento revolucionario del arte con su público. Botero fue también un importante mecenas, con donaciones estimadas en más de $200 millones. El artista regaló a los museos de Medellín y Bogotá muchas de sus obras, que en 2012 fueron declaradas bienes de interés cultural por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Afincado gran parte de su vida en Pietrasanta, en la Toscana italiana, en los últimos años el artista vivía entre Mónaco y Nueva York y volvía cada enero a su hacienda en las afueras de Medellín. En sus últimos años, en una carrera febril, trabajaba 10 horas diarias, aterrado, según decía, por la sola idea de dejar los pinceles. Su legado incluye más de 3.000 pinturas y 300 esculturas. Y me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más porque tengo un gran placer trabajando. La historia universitaria en Puebla se remonta a más de 4 siglos que han sido ricos en experiencias y acontecimientos. Nuestros colegas de la UAP nos cuentan la historia de este patrimonio universitario. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta el patrimonio monumental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla incluye 6 edificios de la Facultad de Filosofía y Letras, en los que se desarrolla el trabajo crítico y pensante de las humanidades en esta casa de estudios. En 1601, a la avenida donde se encuentra actualmente la dirección de esta facultad, así como el Colegio de Historia, se le conocía como la calle que va del portal de la audiencia para la iglesia de los Teatinos, hoy Avenida Juan de Palafox y Mendoza. Pero en 1864 la gente identificaba a la misma calle como las Jarcierías, porque en la acera sur había 10 comercios de este tipo y en la norte otros 6. El inmueble, como asiento de la Facultad de Filosofía y Letras, se le conoce como Edificio Flores Magón, en homenaje a Ricardo Flores Magón, pensador mexicano que luchó por las ideas liberales y el pacifismo. Esta finca, según la nomenclatura antigua, tenía asignado el número 13, hoy en día el número 229. El predio ocupa una superficie de 850 metros y el edificio data del siglo XIX, con modificaciones en el siglo XX. Desde que se construyó esta residencia entre el siglo XVIII y principios del XIX hasta finales de 1983, el nivel superior se usó como vivienda y la parte inferior como establecimientos comerciales. A partir de 1984, cuando la Universidad Autónoma de Puebla adquirió la casona, se ha dedicado a tareas de docencia e investigación como hasta la fecha. En 1904, la mansión era propiedad de Guadalupe Obando y Enciso, heredera de Carmen Osorio, viuda de conde.
pero 2 años más tarde vendió una fracción a Francisco Lozano. Otra, pero del tercer patio, a Sofía Lozada. Ambas escrituras se firmaron el 10 de julio de 1906. Fue el 2 de marzo de 1984 cuando la entonces Universidad Autónoma de Puebla adquirió la propiedad del inmueble por compra a Dolores y Josefina Lozano Cardoso, quienes gozaban del usufructo vitalicio y la propiedad de María del Carmen Lozano Trasloceros en la cantidad de 5.500.000 pesos. Una vez remozada la finca, en un principio se destinó al entonces Departamento de Música, pero en cuanto la UAP adquirió la Casa del Alguacil Mayor en la 8 Oriente 409 para la Escuela de Música, este edificio fue concedido a la Facultad de Filosofía y Letras. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, desde la UAP, Mónica Azcárate. En sus últimos años de vida, Claude Monet confesó que se había convertido en artista gracias a las flores. Jardinero y horticultor entregado, los cuadros de paisajes del gran Pope del impresionismo son un ejemplo de experimentación, que después servirían de inspiración para otros artistas como Paul Klee, Gustav Klimt, Vasily Kandinsky o Henri Matisse. Y en España se encuentra Joaquín Sorolla. Vamos con F. Su amor por la pintura al aire libre llevó a Sorolla a viajar por todo el país. Realizó más de 200 viajes en sus 40 años de carrera, visitando 54 localidades de España y 20 ciudades extranjeras. Viajes que convirtieron a la artista en cronista y embajador de la España de finales del siglo XIX y principios del XX, que ahora se puede recorrer desde un punto de vista geográfico en la muestra Sorolla Viajar para Pintar, otra visión de España, como explica Acacia Sánchez, comisaria de la muestra. Tanto sus costas de su Valencia natal, donde él estableció en la playa de la Malvarrosa su estudio al aire libre, hasta los desafiantes paisajes del Cantábrico, donde con esas cambiantes luces realizó, por ejemplo, la icónica serie del Rompeolas de San Sebastián. Sorolla también dirigió su mirada a la España interior, inmortalizando los paisajes de Castilla y ciudades monumentales como Toledo, Ávila o Granada. Se aleja así de la visión de España que ofreció a la Hispanic Society of America, donde retrataba personajes populares, costumbres y tradiciones, y se sumerge en el silencio y la naturaleza, algo que en su última época buscó y encontró en los jardines. Esto fue Cultura en NSC.